Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast. Este episodio llega a todos ustedes gracias a marcas y empresas que apoyan el contenido que aquí ofrecemos. Mailboxes, tu solución completa de envíos, logística, impresos y compras por internet. En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde conversamos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. En este nuevo episodio les recuerdo que todos los lunes compartimos vacantes, ofertas, oportunidades laborales que pueden conectar con ustedes. Lo bueno de esto es que son vacantes que son previamente depuradas, que recibimos de las mismas empresas, que son empresas existentes, confiables. Entonces, pienso que es una oportunidad para que usted conecte con esa oportunidad que quizás desee o quizás que un compañero, un familiar o un amigo necesita y que tú le puedes compartir. También en nuestro canal de distribución compartimos de forma diaria, también por ahí compartimos algunas actualizaciones, informaciones sumamente interesantes a nivel laboral, profesional, de crecimiento, que yo sé que pueden ser de mucho provecho. Como cada episodio, las conversaciones que aquí tenemos son conversaciones no solo que nos dejan enseñanzas, sino que a veces son enseñanzas que se siembran y que pueden dar fruto en el futuro, o quizás es lo que necesitamos ahora. Y yo sé que esta conversación va a ser bien interesante porque hemos conversado mucho acerca de lo importante de la flexibilidad en el liderazgo, de adaptarnos a los nuevos cambios, de cómo las cosas funcionan actualmente o cómo funcionaban en un momento y cómo la habilidad de nosotros poder adaptarnos hace que nosotros podamos ser exitosos, quizás es la palabra, en el ambiente laboral. Así que yo me siento muy feliz de conversar nueva vez en este espacio con Luis Medina. Bienvenido. Un gustazo, Lorraine. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, fino. ¿Tú sabes lo que es fino en venezolano? Me parece que soy como bien también, Es como como... el nítido de ustedes. Sí, sí, sí. Muy a gusto, honrado de estar en este espacio con vos y bueno, dispuesto a sumar y a poner un granito de arena con lo bonito que haces aquí. Sabes que yo agradezco mucho el tiempo que se toman los invitados de venir. Y no solamente por el venir, el trasladarse, Sí. sino por dedicar un tiempecito de todo el tiempo que puede estar ocupado o lo que sea, de compartir con la audiencia las experiencias que te tomó a ti años Sí. generar. Al final eso es información de muchísimo valor y yo sé que las personas que escuchen esta conversación, que la vayan a escuchar después, le van a sacar mucho provecho. Amén. Esa es la Así idea. mismo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y quizá la gente no sabe quién tú eres, quizás sí, quién sabe. A mí me gusta siempre dejar que el invitado se presente. Tú sabes que mi mamá me dijo el otro día que por qué que yo hago eso, que porque yo le digo al invitado que se presente si debería de ser yo y la respuesta la voy a dar aquí. Lo que sucede es que yo creo que uno puede leer o ver qué hacen las personas. Si uno le pone nombre, quizás, bueno, Luis Medina trabaja en esto, se desenvuelve de cual o cual forma, pero cuando se le entrega la tarea a la persona de describirse, te enseña cualidades que no necesariamente son visibles y a mí me gusta escuchar Sí, eso. ya hay elementos que Ujú. uno probablemente incorpora, no necesariamente desde un texto formal, pero bueno. Exactamente. No, está bonita la dinámica. A ver, bueno, evidentemente no soy dominicano, soy venezolano. Mi nombre es Luis Medina, tengo 10 años ya en este hermoso país, un país que, lo tengo que confesar, a nosotros los venezolanos nos ha recibido espectacularmente bien. Sí. Es un país que yo creo que se nos hace muy fácil acoplarnos no solo por la manera en la que son ustedes, sino que, bueno, la comida, la música, Ay, sí. somos cherchosos, alegres, nos gusta la música y eso nos los hace mucho más fácil a nosotros. Bueno, mi core profesional fundamentalmente es en el área de recursos humanos, ¿ok? Trabajé 20 años, fui empleado en el mundo corporativo por 20 años, principalmente en el sector de banca, finanzas, y desde el año pasado le di continuidad a un legado familiar, que es una firma de consultoría. Aquí funcionamos bajo la marca de UPRA, ¿ok? Que construyó mi papá en los años 80,
Arrancó, duró 40 años funcionando en Wow. Venezuela, se llamaba Pragma Consultores Gerenciales, un nombre bien Sí. ochentoso, ¿sí? Y bueno, desde el año pasado le di continuidad a ese legado, ahora sumándole los modestos 20 años de este Exacto. lado, dándole también un poquito de alcance distinto. Pragma en Venezuela funcionaba solo bajo la línea de recursos humanos. Aquí UPRA funciona bajo la línea de planificación estratégica, gobierno corporativo y recursos humanos, evidentemente. Ujú. Estoy casado, tengo 2 bebas. Mi beba mayor cumplió años ayer, 10 añitos. Padre perruno, 2 perritas también. Y bueno, ese es Luis. Ese es Luis. Mira qué interesante, porque tú vas contando cómo tú te desenvuelves profesionalmente, pero también como que qué hace que tú seas la persona, que eso es lo que nos diferencia a cada uno de Sí. nosotros de la parte así profesional cuadrada, por así decirlo. Tú sabes que cuando estábamos conversando antes de iniciar y días antes, hablábamos acerca de los cambios y todo eso. Y yo te dije, mira, qué chulo sería conversar un poquito de cómo las expectativas han cambiado. Y es como tú decías, o sea, en Venezuela antes la firma consultora se llamaba Pragma, ¿cómo Pragma era? Consultores Consultores Gerenciales. gerenciales, Sí, sí, exacto. sí, sí. Y eso era lo que se percibía o lo que la gente esperaba percibir de una firma consultora o de algo que tuviera que ver con el área corporativa, un nombre con peso. Probablemente, yo no lo sé, pero seguro tenía colores como negro, azul marino. Hasta los colores. Iba para Exacto. allá. Pragma era azul marino. Tal Exacto, cual. porque eso es lo que tú esperas de algo a nivel organizacional. Ujú. Y todavía, en cierta forma, uno necesita como que se tenga ese respeto por lo que realmente lo tiene, ¿verdad? Pero a la vez, el ser humano ha ido cambiando y desarrollando necesidades que no necesariamente son tan cuadradas como antes, Sí, porque la gente ha cambiado. total. Entonces, al final, las organizaciones son personas, un grupo de personas que responde a cosas y que forman lo que nosotros conocemos como trabajo. Y ahorita hablábamos de lo diferente que es trabajar en ambientes laborales donde quizás, en tu caso en la banca, hay comportamientos que eran sumamente comunes, Ujú. que si el trabajo Ujú. con una Corbata. vestimenta, exacto, Sí, sumamente ahorita hablamos de eso. formal, que si los colores de las uñas, que si el pelo en el caso de las mujeres. Y ahora vemos que las personas realmente no les interesa tanto eso. Y entonces nos encontramos también como en un limbo Era una donde está disyuntiva. claro, ¿no? Y donde está la gerencia, que yo no sé si tú te has fijado, que insiste en que permanezcan las costumbres antiguas con un equipo que no responde a esas cosas. Y entonces tenemos como esa guerra en los equipos donde yo no respondo a este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué hace la gente? O se va, o se queda infeliz, o se mantiene una relación laboral muy difícil por la falta de adaptación. Y si tú te fijas, de ambas partes, porque tenemos Sí. líderes que no quieren adaptarse a los tiempos nuevos y tenemos personas en los equipos que tampoco llegan a un punto medio con las realidades que ellos viven ahora. Sí, a ver, definitivamente perfectamente bien leído desde mi punto de vista lo que pone sobre la mesa Lorraine. Yo creo que aquí existen muchos elementos porque esto no es algo de una sola variable. Ujú. Esto es un tema sistémico que se compone de varios elementos, por decir algo. El tema de la composición generacional que hoy día existe en una empresa donde están mezclados los baby boomers con los X, con los Y, con los Z, ahora con los alfa también, que ya hay chamaquitos entrando. Ese es un gran elemento. Pero también, bueno, tenemos todos los cambios a nivel de tecnología, la evolución que hemos tenido hoy día con este gran fenómeno de inteligencia artificial que se habla mucho, prácticamente debiera de ser, creo, uno de los principales elementos puestos sobre la mesa de muchas empresas y uno los escuchan, pero no hacen nada, y bueno, eso es lo que hace que se empiecen a rezagar. Eh, Creo que también, aunque ya ha pasado tiempo, el fenómeno COVID fue algo que nos sacudió, fue una movida de mata interna que nos hizo a las personas como reflexionar mucho sobre propósito de vida, qué quiero hacer realmente. Y en esa línea yo creo que también surgió
todo lo que hoy día es como esa ocupación del bienestar, que es algo que también está muy de moda, el wellness, Sí. el bienestar integral, físico, mental y hasta espiritual. Entonces creo que son muchos elementos que han cambiado, evidentemente, y eso permea a que, bueno, tenemos unos retos importantes que ir trabajando día a día y ir cambiando el mindset, que es algo que no ocurre de la noche a la mañana, porque el mindset es proceso de configuración mental y no somos un aparatico todavía que reseteamos y migramos la información Exacto. de un celular a otro, sino que tenemos que empezar a incorporar nuevos elementos, nuevos aprendizajes, desaprender muchas cosas, que a veces desaprender es mucho más difícil que aprender algo nuevo. Ujú. Y bueno, definitivamente el estilo de liderar hoy día creo que son de los elementos que tiene que considerar todo esto que estamos hablando Ujú. para que las organizaciones sean sostenibles y tengan un propósito real en el largo plazo. Tú dijiste la palabra para que sean sostenibles, porque al final, si no vamos cambiando con los cambios que se van dando, valga la redundancia, pues entonces simplemente nos quedamos rezagados. Y mientras tú hablabas, yo me quedaba pensando un poquito acerca de tantas cosas que han pasado y de las costumbres que nosotros venimos caminando con Heredando. ellas, porque son creencias, tú sabes. O sea, nosotros tenemos creencias de que en algunos casos tener un trabajo es un privilegio. Sí, Es una creencia de una generación, ¿verdad? sí, Que la cargamos todavía, pero en distintas formas. Entonces, si mi trabajo es un privilegio, si en el lugar donde yo estoy no se valora mi trabajo, yo intento probar que yo valgo en mi trabajo haciendo más, quedándome hasta más tarde, no sé, costumbres que sucedían principalmente en la generación quizás de mis padres o la anterior a esa, pues entonces yo no debería de quejarme porque el trabajo es un privilegio y quizás los padres de esa generación no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo cómodo como en su momento se conocía. Pero entonces tenemos el otro extremo que es y a mí no me gusta mucho referirme a generación, pero es la mentalidad. sí. Pero a una nueva mentalidad donde nosotros decimos es que yo soy más importante que el trabajo. Y entonces tenemos como esa mentalidad tan radical de que el balance es importante. Y yo escuchaba a alguien, de verdad que no recuerdo quién fue, pero hace algunos meses que decía que una persona con menos de 27 años no puede estar hablando de balance de vida. Y yo decía, tú sabes que esta persona tiene razón en cierta forma, porque ¿por qué tú me estás hablando de balance de vida si quizás ahora tú tienes el tiempo para dedicarle el tiempo que tienes a construir? Y luego yo puedo pensar en una nueva etapa, en balancear eso que ya yo construí. Pero hay un sacrificio que hay que hacer. A Sí. veces nosotros queremos llegar desde un punto de vista radical, como decía ahorita, a encontrar ese balance. Pero antes de que exista el balance, yo necesito construir el puente que me va a dar el balance. Y en ese tiempo no va a existir un balance que quizás aprendí porque alguien lo dijo. Sí, fíjate cómo veo yo esta película, porque es una Ujú. película de larga data. Yo creo que hubo un momento donde prácticamente todo lo que se relacionaba al trabajo Ujú. era algo, funcionábamos de una manera muy directiva. Es decir, casi que a uno le decían inclusive lo que tiene que estudiar. Usted va a Sí. estudiar derecho, Ujú. usted va a estudiar economía. Y el niño, Ujú. adolescente en ese momento, bueno, seguía esa línea. Y después usted tiene que trabajar en un banco. Y le empezaban Ujú. a inculcar esa aspiración que no necesariamente era del hijo. Ujú. Hoy día, si aceleráramos esa película, estamos en un mundo de mucha más reflexión y conciencia, que yo creo que es la parte bonita donde literalmente yo con mi chama de 10 años, yo le hago preguntas, entre comillas, con cierto nivel de profundidad y ella Ujú. ve un video mío y me dice, papi, ¿qué quiere decir esto? Y el nivel de análisis y de exposición que le damos hoy a un niño de 10 años y de 15 es completamente otro y por ende le Exacto. empezamos a formar a ese individuo un criterio de Ujú. manera mucho más auténtica y genuina, no tan inducido Ujú. en ese sentido.
Entonces, bueno, yo creo que definitivamente una de las grandes cosas que el joven, el perfil joven, porque también estoy de la mano contigo, a mí nunca me ha gustado la etiqueta de Ujú. tú eres generación Y, yo soy Sí. Ujú. generación Z, pero ciertamente existen unas características y unos rasgos que hacen que una persona sea más Z o Y o alfa. Ujú. Y tiene que ver con el timing en el cual nació. Existen perfiles que, bueno, ya la generación alfa nació inclusive con inteligencia artificial de por medio. Ujú. Los que somos X o Y, bueno, nacimos en la transición de la analogía, del internet, etcétera, etcétera, y eso hace que el mercado se comporte de una manera Claro. diferente, ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido, de las características muy bonitas que tiene el perfil joven es que ha desarrollado un nivel de sabiduría que tiene que ver mucho con algo que parece egoísmo, pero Ujú. desde mi punto de vista no lo es, que es ponerse a él como individuo primero y Ujú. decir qué es lo que realmente quiero hacer, qué es lo que me hace sentir cómodo, qué es lo que no me gusta y lo dicen de una manera muy abierta, no se Ujú. estresan, no se complican la vida en ese Ujú. sentido. El perfil de mayor edad, como lo puedo ser yo, en algún momento toleramos muchas cosas que no eran sanas. Y lo tengo que reconocer, nosotros Ujú. tolerábamos, y esto no tiene que ver con la cultura latina, esto tiene que ver con la cultura en general, tolerábamos irrespeto, sobrecarga laboral, Ujú. porque bueno, la sociedad y nuestra propia familia nos empujaba a que usted tiene que estar ahí, Luis Eduardo. Ujú. Ese es un buen lugar de trabajo, usted tiene que pensar, ahí hay hasta plan de jubilación. Hoy día los chamitos no le dan valor a una empresa que te puede ofrecer un plan de jubilación porque lo ven infinito, lo ven inalcanzable, perdón. Ujú. Entonces, no necesariamente es un driver que motiva a un perfil joven. Yo creo que hoy día las empresas han adquirido mucho más conciencia y sensibilidad y empatía hacia esos perfiles jóvenes. Y bueno, dicen, empiezan a generar beneficios de acuerdo a las características demográficas que tienen en su plantilla de colaboradores. Bueno, entonces, para el que tiene hijos, puede optar por, no sé, un Un tiquecito de bono bono del escolar. colegio. Ujú. Correcto. Pero quien no tiene hijos, ¿qué hace? Bueno, entonces hay que ofrecerle algo, no Ujú. sé, un descuento en un full day el fin de semana para que se vaya a descansar y disfrutar con su novia, Ujú. con sus amigos. Eso es un poco la nueva dinámica que creo que tienen que ir buscando Ujú. las empresas y respetando mucho las características de cada uno de los perfiles, ¿sí? Tú sabes que es difícil porque en teoría cuando nosotros hablamos de que hay que buscar para cada quien, nos estamos apoyando un poco en el hecho de que nosotros como empresa, vamos a Ujú. ponernos primero del lado de la empresa para tener un punto de vista y luego quizá otro. eh, de que la empresa es responsable de generar la motivación de ese empleado para que cumpla con su trabajo. Y yo pienso que esa motivación debe de ser compartida. Debe de existir tanto un lugar que motive al empleado a quizás dar lo mejor de sí, porque por eso es que es bueno que lo que hemos aprendido de que hay que ponerse primero. Sí, Si nosotros no estamos bien, nosotros no tenemos nada que dar, porque lo mejor sale cuando nosotros estamos bien. Eso es lo primero. Entonces, a veces las empresas se cargan con el hecho de que yo soy responsable de la motivación de todos, pero todos responden a cosas diferentes. Entonces, yo tengo que encargarme de darle a cada uno lo que esa persona entiende que es motivación. Y ahí caemos en un error, porque entonces también ahí acomodamos al equipo a entender que dependemos de algo externo para que nos guste el trabajo. sí. Y yo pienso que eso también ha ayudado o le ha dado un poquito de peso al hecho de que las personas no encuentren propósito en los lugares donde están, porque siempre queremos algo diferente. Y ahí radica el hecho de que si aquí no me dan X cosa, pues yo me voy a otro sitio, pues yo me voy a otro sitio, pues yo me voy a otro sitio y al final no hice nada con mi vida. ¿Por qué? Porque no tomé
el trago amargo o el sacrificio corto que tenía que tomar para quizás encontrar lo que realmente yo andaba buscando. A nosotros nos gusta mucho saltarnos las cosas porque aparentan ser difíciles, pero O asumir. o asumir, Sí. exacto. Asumimos que son Terrible, difíciles. terrible. Mira, excelente eso que tú mencionaste, porque asumimos que son difíciles, Sí. pero realmente no. O sea, cuando las enfrentamos o cuando nos vemos en la necesidad de enfrentarlas, es que realmente, primero nos conocemos. Segundo, encontramos, como te decía ahorita, propósito en lo que estamos haciendo. Y si ese no es el propósito nuestro, si no es otro, pues simplemente eso lo que hizo fue redireccionarnos Ujú. y nos dio claridad acerca de lo que nosotros queremos ser para nosotros mismos. Y yo creo que si es tan importante para nosotros ponernos primero, eso es parte de. Y fíjate, un elemento también otro adicional de estos grandes variables que yo te decía al Ujú, principio, desde una perspectiva sistémica, que creo marca una diferencia importante a cómo nos gestionamos hoy versus cómo ujú. antes, tiene que ver con el tipo de comunicación que hoy día se genera dentro de las Exacto. empresas, Ujú, donde creo que la guía o el camino ideal es bajo un canal que siempre sea un canal muy transparente, muy honesto, donde no ujú, exista, yo no te peche ni te castigue porque tú piensas distinto o porque pongas ujú. algo sobre la mesa de una manera diferente. Y es ahí cuando ocurre algo, por lo menos desde mi experiencia, que siempre lo he intentado cumplir, que es entender cuáles son los intereses y las expectativas del otro. Yo estoy de acuerdo en lo que tú estabas diciendo justamente que sí, la empresa tiene que proveer, pero también existe una corresponsabilidad de parte del colaborador, del empleado. Ujú, ¿Y cuál es esa responsabilidad principal desde mi punto de vista que tiene el colaborador? Bueno, justamente poner sobre la mesa de una forma clara y sincera cuáles son sus intereses y sus ujú. expectativas. Eh, Porque uno no a veces es brujo, uno no Claro. puede Ujú, suponer y uno no puede ver algo que no ujú. está puesto sobre la mesa. A ver, yo Exacto. recuerdo y lo tengo que confesar en una oportunidad donde perdí un talento espectacular, muy robusto, Ujú, técnicamente competente, ese tipo de perfiles que uno siempre quiere tener. ujú, Organizacionalmente estábamos muy contentos con ella, ujú, y en paralelo se había dado una posición vacante de estas con unas características de mucha profundidad técnica, que la vacante duró abierta, no sé, como un mes y pico, porque costó mucho ujú. cubrirlo y la estábamos ubicando 100% externo. Bueno, resulta ser que cubrimos la vacante y a las 2 semanas esta colaboradora se fue para otra empresa ocupando esa misma posición que yo tenía vacante dentro de la organización. Y yo dije, qué pérdida tan grande y qué fallo tuvimos en, número uno, no haber hecho una postulación interna Ujú. abierta, que es buena práctica, ojo, pero también, qué triste de alguna manera que Claro. ella no se sintió en la confianza con su supervisor directo de Correcto. decir, yo quiero o Ujú, quisiera al menos participar en el proceso porque a mí esa posición me interesa. ujú, Eso ha sido como una de las experiencias que a mí me marcó, justamente porque por no conocer cuáles son los intereses y las expectativas de las personas. ujú. Y yo creo que también los líderes en ese sentido tienen que seguir abundando y precisando más en cuál parece que es la principal causa o el principal interés, porque a veces te dicen los perfiles jóvenes, yo quiero ser gerente. Ujú, Pero, ¿qué significa ser gerente? O sea, ¿qué es lo que quieres? No, yo quiero tener una autonomía de poder tomar decisión. Bueno, para eso no necesariamente tienes que ser exacto. gerente. ¿Tú quieres coordinar Ujú, personas? No, eso de bregar con gente, eso es muy difícil. Entonces no eres gerente. Tú quieres ujú, tener otro tipo de rol con impacto en toma de decisiones, y quieres ganar más plata, ¿verdad? ujú, Ah, bueno, entonces uno empieza a mapear la ruta de carrera de ese colaborador de una manera distinta, y consciente de que sí le gusta y que no le gusta, porque lo peor que ujú, podemos hacer es colocar a una persona que tiene muchísimo potencial en un rol o en un cargo en el cual no se va a acoplar y no se va a sentir cómodo. Y es ahí claro. también, partiendo de lo que estamos hablando antes, de la menor tolerancia a que, ay no, esto a mí no me gusta, yo me aburro, abro los ojos, empiezo a tocar la puerta en el mercado, que aparte, otro reto, es que
ya yo no, mi competencia directa no necesariamente son las empresas locales. Yo puedo estar trabajando perfectamente aquí con una empresa en Australia. Bueno, voy a sufrir con el uso horario, Sí. cambio. Pero sí, perfectamente puedo tener una relación laboral con una empresa que físicamente está en Miami. Ya eso no es un reto, es decir, hay que buscar la manera de tener ese interés y ese vínculo con las personas, porque no es sencillo. Yo creo mucho en las relaciones de equipos de trabajo bien compenetrados. He tenido discusiones terribles con colegas muy sabios, muy expertos, que dicen, no, 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 Luis, la empresa y tu trabajo no es tu familia. Y yo le digo, está bien, yo sé que mi equipo de trabajo no es la familia, pero termina equiparándose en muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo con ese equipo de trabajo comparto al menos 44 horas A la a semana. la semana. Y digo al menos porque sabemos que es poco probable que ese sea el tiempo justo. Entonces yo te digo, ¿cuánto tiempo compartes tú con tu esposa? Que es el rol más cercano. Yo no creo que llegues a las 44 horas Sí. en esa intensidad. Y es ahí estos elementos de cercanía, de carisma. Yo preguntarte, mira, Lorraine, te veo con una carita ahí, ¿qué pasó? ¿Todo bien en tu casa? ¿Cómo está tu perrito? Ese tipo de acercamientos y de vinculación creo que genera mucho valor. A mí en lo particular me ha funcionado históricamente. Creo que es un modelo que valoran hoy día las nuevas generaciones versus aquella exigencia de solo la meta, el resultado, la distancia. Este ascensor es mío. Y me da risa porque sabes que eso ocurre Claro. todavía. No, este es el de los jefes y aquí Ajá. no se montan los colegas. Y no tiene por qué existir ese distanciamiento. Respeto, ojo, al 1000% las empresas cuya cultura tienen esos elementos arraigados. Porque también, como siempre digo, aquí no hay cultura buena y cultura mala, simplemente culturas distintas. Y hay personas que se acoplan mejor a un tipo de cultura que a otro. Es así. Tú lo decías hace rato, y porfa, me interrumpes porque yo me pongo aquí. Yo feliz. Hace rato Yo estoy aquí anotando con... mencionabas el tema del sector de la banca, que Ajá. sí, tradicionalmente es un sector muy formal, muy conservador en todos los sentidos, desde colores hasta estructura, hasta la vestimenta. Y bueno, Y tiene un porqué, o sea, tiene yo su lo usé, lógica, tiene su como racional. Exacto, o sea, yo lo usé como ejemplo, pero honestamente, cuando hablamos de banca y de finanzas, esperamos algo que nos dé confianza, seguridad, seriedad. Es correcto. Entonces eso se percibe en todas Al estas igual cosas. que el mundo de los abogados. Claro. Eso es así, azul marino, blanquito. Claro. No con los jeans y los zapatos de goma que tengo puestos. Pero depende, insisto, de la cultura de cada organización en que vamos teniendo criterio para poder flexibilizar en una cosa y en donde definitivamente no debemos de flexibilizar. Yo te lo reconozco, yo siempre he sido una época que a mí me encantaba ponerme mi traje, mi corbatica, y hasta me lo disfrutaba en la mañana, pero después de unos 10, 15 años en esa tónica, uno dice, ¿qué tanto me suma esto desde el punto de vista profesional o personal? Bueno, poco suma. A mí lo que me interesa no es una persona cómo se vea, sino realmente lo que es esa persona y cuál es el valor que puede aportar. Pero como todo, si había en su determinado momento una sesión del Consejo de Administración, el board, bueno, ese es un momento solemne y de mucha autoridad, de mucha presencia. Bueno, ahí sí vale la corbata, pero hay que entender, insisto, en qué medida podemos ser más flexibles y que no. Y hay personas que les cuesta mucho. No me refiero solo al proceso de vestirse con corbata, sino que financieramente Claro. es una carga adicional. Y tú dices, ¿para qué? Bueno, si usted está en una posición de atención al público y yo quiero que usted esté decente, yo le pongo una solución facilitada a las empresas. Dele un uniforme decente. O incluso hay empresas que tienen bonos para vestimenta.
Sí, que si es sí, obligatorio y como tú decías, que es muy cierto, es una carga financiera fuerte, pero yo tengo esa expectativa de tu posición, pues entonces hay un bono asignado a esa posición para compra de ropa, tal cual, para vestimenta. tal cual. Tú sabes que mientras tú hablabas del caso de la colaboradora que Ajá, salió, ajá. yo me quedé pensando Casi se me porque sale el nombre, ya no voy a decir el nombre de ella. Ajá. justo, justo esta semana yo conversaba con una amiga y ella me dice, mira, si ella oye esto va a saber. Me dice, yo salí de tal clase y no me gustó para nada, esa clase terrible, no sé qué. Y yo recuerdo que mi primera pregunta hacia ella fue, pero ok, ¿cuál era tu expectativa de la clase? O sea, ¿qué tú esperabas de esa clase? Muy serio, o sea, de verdad eso fue lo primero que me llegó a la mente. Y ella me dice, no, porque en tal otra clase funcionaba de tal forma, yo esperaba una cosa que no le daba a la clase. Y yo le decía, ok, pero la clase no es mala, a mí me gusta, es lo que yo estaba buscando, pero quizá no era lo que tú estabas buscando. Entonces, vamos a entender si realmente lo malo era la clase o quizás es que tú no estabas clara en cuál era la expectativa que tú tenías de ella. Y mientras tú hablabas, me acordaba de esa conversación porque de ahí hablamos de otras cosas. Y creo que es un error grave que nosotros cometemos en el trabajo. Esa persona que salió, yo estoy completamente segura que salió pensando mal de la empresa. Dijo, cónchale, a mí no me valoran, Sí, yo que me entregué, yo que di un buen resultado, ellos mismos reconocían mi trabajo y no se me tuvo en cuenta. Así es que la gente sale pensando de situaciones como esa. Sin embargo, se nos olvida que ahí tenemos nosotros nuestra cuota por de, mucho. de comunicación, ¿verdad? De soltar como a veces ese temor, porque nosotros le tenemos tanto miedo al no. Y un jefe a mí hace mucho tiempo, y nunca se me va a olvidar, me dijo que nosotros le tenemos que tener más miedo a que nos digan que sí, a lo que nosotros estamos diciendo o pidiendo, que a que nos digan que no, porque a nosotros nos pueden decir que no 5 veces, y quizás la sexta nos dicen que sí. Entonces, quizás un acercamiento te pudo haber dicho que no, no ahora, pero ya esa persona sabe lo que tú buscas. Lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos tan confundidos con que el otro tiene la responsabilidad de identificar cuál es nuestro futuro, que nos quedamos esperando ahí. Si nosotros, porque fíjate que tan importante es nosotros conocernos. Si nosotros ya hicimos nuestra parte de saber qué es lo que nosotros queremos, nosotros vamos a ir tras eso que Es nosotros así, queremos porque es ya lo así. sabemos. Ujú. Entonces, en casos como ese, yo creo que la parte y parte, porque son de los dos lados, se tiene que abrir la conversación de los líderes saber qué es lo que le interesa a cada quien, pero ese conocimiento, y el conocimiento nosotros sabemos que es poder. Sí, No necesariamente yo voy a poder darle a todo el mundo todo lo que quiere, pero ya yo sé cuáles son las cosas que esa persona quiere para su futuro y que quizá cuando se dé la oportunidad, pues yo le puedo ayudar a que esa persona lo alcance. O quizá aquí se va a impartir una capacitación que le va a ayudar a esa persona en eso que quiere y esa persona va a estar tan concentrada en su meta y en su objetivo que no se va a querer ir. Entonces, yo creo que ahí es que entra la parte del liderazgo, que a veces se vuelve tan, complejo. sí, y no solo complejo, sino terco, Ujú. con el Ya. mantener estructuras aprendidas, pasadas, o como el deber ser. Ujú. Cuando nos quedamos en ese deber ser, nos perdemos de ver que sí es verdad, las cosas han cambiado, la gente responde a otras cosas, sí es verdad que es complicado, sí es verdad que cambia mucho, sí es verdad que a veces sí, a veces no, pero nosotros tenemos que tener la capacidad, y eso es importantísimo como líderes, de identificar esos cambios, pero de adaptarlos a tu realidad. Porque quizá yo no voy a crear, como yo decía ahorita, 100 posiciones nuevas para todo lo que quiera todo el No mundo, puedo. pero ya yo recolecté la información y dentro de lo que yo sí puedo hacer, pues entonces estratégicamente yo voy a ir colocando. Y sigo reforzando el tema de la importancia que tiene la comunicación Mm, sincera, transparente, respetuosa, claro. que debemos siempre de colocar sobre la mesa, porque esto no va solo de preguntar, y yo lo Ujú. mencionaba en estos días en un evento, porque si yo te pregunto de manera sistémica, con buena metodología, sea lo que sea, satisfacción, expectativas de ruta de carrera, NPS, lo que sea, Ujú. yo digo, ¿qué quieres cambiar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que tenemos que mejorar? Y luego te lo vuelvo a preguntar en un mes, y luego te lo vuelvo a preguntar en 2 meses, pero yo no hago nada. Eso quedó, o sea, el daño que me hago desde el punto de vista Ujú. reputacional es enorme, porque ¿qué hago yo preguntando, teniendo toda esa información, pero no gestionando absolutamente nada? Ujú. Una de las cosas que yo les recomiendo justamente a mis clientes
que me dicen, no, Luis, vamos a hacer por primera vez la encuesta de clima y cultura. Ujú, Le digo, bien, tú estás dispuesto a que ahí te van a tirar cosas que son duras y ujú. tú tienes que poner sobre la mesa qué vas a atender y qué no, porque es que si no, ¿cuál es el valor de? Es lo mismo. Y yo ahora, uniendo un poco algo que mencionabas tú, tomando algo bueno de las generaciones anteriores, para que no digan que más bien estoy solo ayudando a las nuevas generaciones, tiene que ver con la formalidad. ¿Por qué? Porque el joven es muy informal. El joven a partir de este aparatico te dice, no Luis, pero yo te avisé, o ya yo te dije, como así que Sí. ya yo te mandé eso por WhatsApp. No, pero es que entonces aquí cuando a uno se le salen las Ajá. canas y dice, pero espérate un momento, Las cosas importantes son ¿y en la dónde está mi computadora. correo? ¿Dónde está mi correo formal, Ajá. mi correo corporativo? Y de la computadora, porque tampoco el correo, a mí me pasa que la cosa importante yo no puedo sentarme a mandar un correo del celular. Claro. Entonces, uno tiene que empezar a Ujú, flexibilizar y decir, bueno, está bien, el canal de comunicación ahora no es ujú. solo el teléfono ni el mail corporativo, sino también el WhatsApp. Ok, vamos a comprarlo, pero vamos a poner un marco de qué tipo de cosas podemos Claro. manejar por acá y qué tipo Ujú, de cosas no, porque definitivamente eso hace que se puedan generar muchos rush, mucha, muchos malentendidos, que ujú. no hay necesidad de eso. Mi expectativa en lo personal no es seguir como aquella estructura de buenos días, señor Medina, espero se encuentre bien. Mi motivo de este mensaje, no, yo no tengo problema en que a mí yo abra mi correo y me digan, Luis, necesitamos tener esta presentación para el día de hoy con este ajuste. No Ujú. tengo ningún problema en eso, pero sí tenemos que entender que si vamos a tomar algún tipo de decisión o vamos a solicitar algún tipo de información clave, crítica, tenemos que utilizar el medio justo y correcto. Mm, Entonces, hay que ir mapeando y dibujando y educando a todo el colectivo de cuáles son las distintas instancias o medios para poder tomar la decisión y que fluya claro. la comunicación de manera, insisto, muy transparente. Aquí yo creo Ujú. que lo más incómodo, pero justo al mismo tiempo, es decirle a tu equipo de trabajo, chicos, esta propuesta de mejora no la vamos a poder implementar en este preciso momento. Es muy difícil porque uno sabe el valor que puede existir detrás de esa promesa, pero no solo basta con ese titular. Yo creo que en la medida que uno busca transmitir el por qué haces partícipe al colectivo, a tu equipo de trabajo y hace que todo camine en la misma dirección sin tanto cuestionamiento. Habrá resistencia, pero ya es distinto a que no hay información. No sé si Ujú. me estoy explicando. Claro que sí. Y bueno, forma un poco parte el mismo símil que yo te daba con Clarisa, cuando yo le digo, ¿qué opinas tú de esto? Es involucrarla, es hacerle partícipe de todo eso y irle transmitiendo a cada uno de ellos esa sabiduría que la tienen más innata que muchos de nosotros. Sí, tú sabes que a veces yo creo que nosotros nos nublamos con el hecho de que las personas no hacen lo que nosotros esperamos que hagan. Y entonces es más la frustración de que no se encuentra esa expectativa que la corrección que puede hacer que se resuelva el tema. O sea, tú mencionabas ahorita que nosotros tenemos que corregir. Y yo creo que nosotros hemos fallado mucho ahí, tanto en aceptar la corrección como en cómo se corrigen algunas de esas actitudes. Tú pusiste un ejemplo buenísimo con la comunicación de los medios de comunicación de las cosas a nivel corporativo. Y yo creo que es importante que las cosas se aclaren en su momento. Yo siempre he sido muy partidaria de aclarar las cosas en su momento. Por ejemplo, si a mí me sucede algo así, yo me voy de inmediato. Yo recibo la información, fulano, perfecto, la recibí. Para próximas ocasiones, por favor, envíame tal cosa por aquí porque entiendo Correcto. que debemos de manejar esta información por aquí. Listo, se acabó, ya. Lo que sucede mucho es que, y me imagino que tú estás súper familiarizado con esto, es que no decimos nada. Me Ujú. incomodé. No me gustó que me enviara la información por ahí, pero no dije nada. Sucede otra vez. Porque el silencio Me habla incomodo otra también. vez. Exactamente. Sí. Entonces se crea como ese espacio de incomodidad
ya entonces empiezo a mezclar una cosa con la otra, pero nunca corregí a la persona. Y la persona continúa haciendo lo que siempre ha sido, porque esa es su forma, así ha crecido y nadie lo ha enseñado a ser diferente. Entonces yo creo que eso también es importante porque eso forma las relaciones que nosotros tenemos a nivel laboral y la expectativa que nosotros tenemos de esa relación. Si ya la persona fue corregida y no ajustó su comportamiento, pues ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero yo creo que las personas responden mucho a eso, a esa claridad. Y tú pusiste un ejemplo ahorita del tema de que una persona quería ser gerente. Ujú. Y me gustó mucho que tú usaste como ciertas preguntas adicionales a esa para entender realmente qué era lo que la persona quería, porque eso pasa mucho. Antes la gente entendía que para que a ti te esté yendo bien, tú tienes que ser jefe. Exacto. Eso, tú te estás yendo súper bien. Yo soy gerente ya. Sí. Yo soy muy bueno. Sí. Y no tienes a nadie en tu equipo. O nadie puede trabajar contigo. O quizás yo no tengo ni siquiera las habilidades de comunicación, que para mí es una de las principales en posiciones jerárquicas altas. Pero realmente, como tú decías, yo lo que te hice fue un daño. Al final tú eras una persona técnicamente excelente y te convertiste en el peor de los jefes, porque tú no eras jefe, tú no eras gerente, tú eras bueno haciendo lo tuyo, exacto. Lo quemé profesionalmente. Entonces ahora sucede mucho que la gente está bastante clara en que quizás no quiere crecer de forma jerárquica hacia arriba, sino que quiere crecer hacia horizontalmente. Ujú. Yo quiero aprender una cosa nueva. Yo quiero quizás tener una responsabilidad diferente respecto a un proyecto diferente. Sí. Pero, y quiero más dinero, por supuesto, pero no necesariamente quiero tener la responsabilidad de personas, porque yo realmente, como tú bien decías, no quiero bregar con gente. Y hay que hacerles ver Ujú. el valor de cada uno de estos nuevos procesos de aprendizaje, porque hay veces que, insisto, lo que puede ser evidente para ti no necesariamente es Uf. evidente para mí. Entonces, yo te puedo decir, oye, Lorraine, mira, yo sé que tú de formación eres administradora, Ujú. correcto. Sí. Pero hiciste carrera en este medio y en este Ujú. mundo. Mira, acaba de surgir un proyecto y yo sé que tú eres administradora. Me gustaría mucho que participes ahora para que rescates parte de lo que en su momento estudiaste y mi intención es que el día de mañana eso lo puedas volver a traer para acá. Ujú. Es darle el hilo de pensamiento, la justificación y el valor que tú estás viendo y ponerlo, insisto, de una manera muy llana para también calibrar si eso a ti te interesa. Caigo exactamente en lo mismo. Y tú me dirás, mira Luis, pero es que no le estoy viendo el valor. Y yo te digo, mira, ¿tú quieres ser CEO el día de mañana? Sí, eso es un elemento y esa es un área Exacto. que yo necesito que tú atiendas para poder ocupar esa posición. Me encantó que tú dijeras eso, porque a veces nosotros nos guiamos tanto por lo que yo quiero en el momento o lo que yo creo que Y quiero. no de largo plazo. Y no de largo plazo. Y descartamos la cosa que necesitamos tener ahora para lograr ese largo plazo. Por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero trabajar en X proyecto, en X cosa o X cualidad, pero yo tengo habilidades que desarrollar que no necesariamente yo tengo en mente. No lo sé porque yo no he llegado ahí. Pero alguien tiene que tener esa visión de formar esas cosas que tú necesitas para llegar a donde tú dices que tú quieres llegar. Y tú tienes que tener la suficiente humildad para aceptarlo y sacrificarte y quizá por un tiempo sea algo que a ti no te parece muy placentero, pero que te va a llevar al lugar donde tú dices que quieres llegar. Ahorita te escucho y creo que hay algo que yo llamo un monstruo que sí creo que ha estado presente tanto en las viejas generaciones como en las nuevas. Ha evolucionado un poco, ha cambiado su forma de actuar, pero que es el ego. Y el ego, yo no veo forma de encontrar un impacto de beneficio y positivo, porque Uf. el ego nos ha limitado mucho, nos ha reprimido mucho. Hoy día creo que uno de los principales elementos que hay que cuidar en los talentos y en los líderes es que no se sientan cohibidos y a ser juzgados por otro. Se habla mucho de, bueno, hay que ser tolerantes con el error, pero es que el ego no te permite eso. Y el ego te frustra de una manera muy profunda cuando tú querías ocupar una posición y se la dieron al otro.
Y creo que la forma de atacar ese ego es teniendo acompañamiento, es teniendo escucha, es teniendo a alguien o alguna dinámica que permita poder transmitir cómo tú te sientes y qué es lo que realmente puedes empezar a modificar para alcanzar ese objetivo. Ujú. El ego definitivamente es algo que no creo que sume y tenemos que dejar a un lado porque yo creo que lo más bonito de cada profesional es que sea 100% auténtico. Me he topado también, tengo personas que acompaño desde el punto de vista de mentoría y le dicen, no, deja eso. Si el perfil tradicional de los líderes es que sean extrovertidos, kinestésicos, usted no tiene por qué ser extrovertida y kinestésica si no te sientes tú. Ujú. Vamos a buscar la forma de dar visibilidad justamente al valor que tienes tú como persona y como profesional. Ujú. Y dejemos al ego también al ladito para que no nos susurre y no nos complique la existencia de manera mental, de manera innecesaria. Ujú. Antes el ego funcionaba más desde la fuerza, desde la autoridad. Yo soy vicepresidente y aquí se hace lo que yo quiera. Y listo, y hacían así inclusive. Bueno, eso es ego. Eso yo creo que se ha modificado, sí, se ha minimizado, ha madurado bastante, creo yo, en los últimos años. Creo que sí. O quizá tiene otras Otros estrategias. matices, sí. Exacto, tiene como otras Sí. estrategias de jugárnosla. Luis, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Pienso que esta conversación ha sido buenísima. Nos llevamos muchísimas cosas y yo misma que he conversado, a mí me gusta mucho hablar de trabajo, de las Pero es relaciones que de trabajo y todo eso. tienes madera para... Porque tiene tantas luces, tantas sombras, tanto cambio, tantas cosas que hacen que nosotros nos pongamos en perspectiva. Yo creo que esta conversación va a ayudar a que las personas pongan en perspectivas su realidad, lo que quieren en el futuro, Eso. lo que están dejando, lo que están tomando. Yo pienso que tuvo mucho valor tu tiempo, que estuvieras aquí y todo lo que viene. Agradecido, de este lado también muy cómodo. Coincido contigo en que yo creo que el valor principal que tiene esta conversa es sembrar que cada uno de nosotros tiene que trabajar de manera individual y ser muy Así es. consciente Ujú. de cuál es la realidad de hoy y cuál es el futuro que queremos construir. Muchísimas gracias. Y entender De el corazón, camino. Lorraine. Sí, señor, entender el cómo, porque bueno, Claro. marcar el qué a veces es sencillo, lo más difícil Ujú. es poder determinar el cómo vamos a alcanzar eso. Así es, así es. Enorme abrazo, cuídate mucho. Gracias, Lorraine. Gracias a ti otra vez y gracias a todos ustedes Sí, señor. por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.